Vamos a ir arrancando. Qué chévere compartir otra vez con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre la historia de la astrología. Un tema súper apasionante y que en estas épocas de crisis va a ser supremamente relevante. Entonces, empecemos por preguntarnos, o yo les voy a contar cómo llegué a este tema. Resulta que en algún momento me pregunté por qué los astrólogos se niegan también a creer en su destino. Si los astrólogos consultan su destino y creen que las cosas están dadas, ¿por qué no se sientan a esperar a que las cosas pasen de la noche a la mañana o en el momento en el que Júpiter, Saturno o demás ha dicho que van a suceder? Pero entonces en ese proceso de querer informarme, me encontré con que es que las cosas para la astrología no son tan así. No es un asunto que ya los astros hayan hablado y parte sin novedad, así va a ser sí o sí. Entonces encontré varias cosas, y es que para la humanidad tener un objetivo en la vida es tomar una decisión, pero es muy complicado tomar una decisión que sea firme y satisfactoria. Y además es muy complicado tomar una decisión cuando no tenemos la suficiente información o sentimos que no estamos lo suficientemente informados. Entonces me di cuenta que grandes empresas en la historia han acudido a la astrología para tomar diferentes decisiones. Por ejemplo, Citroën, para lanzar su último producto, va a consultar a los astrólogos para que sean ellos los que les informen cuál sería el día en el que precisamente sería mejor o más provechoso lanzar ese producto. Michelin, por otro lado, también consultó a los astrólogos para que le dijeran o les dijeran en su último proceso de selección de altos ejecutivos quién era la mejor persona o la persona indicada para ser contratada. Entonces, siendo así, me preguntaba a qué iba esa consulta a la astrología. Y entonces resulta que la astrología me devuelve la información y me dice: es que yo me encargo de informar a quien toma la decisión desde un punto de vista de mayor conocimiento. Pensémoslo algo así como cuando un niño va para el colegio y le pregunta a la mamá si se va de chores o de pantalón largo, y la mamá mira al cielo y le dice: váyase de pantalón largo, es más, lleve chaqueta, porque la mamá tiene ya una información y es capaz, mediante la observación de ciertos acontecimientos, de decir: va a llover y usted se va a mojar, y lo mejor es que vaya de pantalón largo y chaqueta para que no se resfríe, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, digamos que la humanidad se sigue comportando como si fuéramos niños pequeños sin la información suficiente para tomar las decisiones. Entonces, se supone que la astrología se trata del destino, ¿cierto? Pero ese asunto del destino es un asunto que viene desde hace muchísimo rato y que viene permeado por una cantidad de construcciones y de ideologías desde la antigua Grecia, por ejemplo. Entonces, en la antigua Grecia encontramos la figura del destino personificada por las Moiras, que son 3 mujeres que tejen el destino de los hombres y que además son ineludibles. O sea, lo que las Moiras en el momento en el que cortan el hilo del destino de un hombre, ese hombre muere. Claro que los hombres buscan a la diosa Hécate para poder, digamos, como contrarrestar las decisiones de las Moiras. Pero entonces, digamos que paradójicamente quienes se han dedicado a la astrología, me doy cuenta que son personajes que se han dedicado a luchar en contra del destino o de lo establecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ahí un vaivén, un tire y afloje entre los astrólogos, la astrología, el destino. ¿De dónde viene eso? Entonces, me surge otra pregunta, y es que ¿será que los astrólogos siempre le han pegado a lo que han predicho? Y la verdad es que no. La astrología me sorprende por fuerte como ciencia, o digamos como saber, porque ha sobrevivido a pesar de
múltiples predicciones erróneas y de muchas condenas de las religiones, de la ciencia, de los gobiernos. Todo el mundo la ha condenado, pero en el proceso la astrología ha comprendido que es necesario que las ideas se sincreticen, es decir, que se mezcle lo antiguo, lo viejo, con ideas nuevas para que vaya fluyendo de otra manera. Entonces, imagínense que en 1899 un profesor de la Sorbona decía que ahora que la astrología por fin había muerto, era posible contar su historia. Así estaba equivocado. Desde 1899 la astrología sigue dando hoy de qué hablar y estaba tan equivocado que en 1975 un grupo de científicos en el que se contaban 19 Nobels, imagínense un grupo de científicos en el que uno pueda contar 19 Nobels, ¿qué clase de grupo es? Bueno, pues este grupo de científicos iba a redactar un manifiesto, iba a publicar que estaban absolutamente preocupados por la creciente aceptación de la astrología y que eso iba a generar que el mundo no solamente se volviera irracional, sino además que iba a incrementar el oscurantismo. Oigan, estamos hablando de 1975, o sea, eso no es hace tanto tiempo, ¿vale? Entonces, en ese asunto, pues de 1975 al 2020 hay mucho trecho, pero pues la verdad es que hasta el día de hoy, en Occidente, el 90% de nosotros, como mínimo, conoce su signo zodiacal. ¿O cuántos aquí hay alguno que no sepa qué signo es? Sí, ¿no? Es súper fácil entrar a Google y buscarlo y sabes con la fecha de nacimiento qué signo del zodiaco eras. Incluso ahora que inventaron un nuevo signo, no es que inventaron, según la ciencia descubrieron un nuevo signo, ¿cierto? Y entonces nos cambiaron algunos el signo, yo sigo siendo el mismo signo. Les cuento que para mí ha sido súper extraño esta relación con la astrología, porque digamos que hay una parte de mi mente racional que se niega a creer en que las cosas de la astrología o el saber de la astrología sea cierto y acertado, pero hay otro lado como muy de lo femenino, como muy de esa mística, que dice, venga, ahí tiene que haber un saber importante y tiene que haber un conocimiento que se ha desarrollado durante muchísimo tiempo. Entonces, digamos que hay datos curiosos muy, muy interesantes. Y por ejemplo, Francia en este momento cuenta con más astrólogos activos que incluso sacerdotes, siendo Francia una nación por tradición católica, ¿cierto? Entonces, digamos que es pertinente decir que la astrología en la que creemos hoy o en la que se cree hoy en el mundo es muy distinta a la astrología que nació en Babilonia hace tanto tiempo, o de donde podemos datar su origen histórico. Entonces, digamos que a los astrólogos de Babilonia no les interesaba tanto la parte individual, no les interesaba hacer horóscopos, no les interesaba la vida de Laura, de Pepita, de fulanito o de no sé quién, no, ni siquiera de los grandes mandatarios. Les interesaba vaticinar, predecir el final de las guerras, el resultado de una batalla, el resultado de las cosechas, porque ahí digamos que garantizaban la supervivencia de su sociedad, de su civilización. Entonces, digamos que luego los mayas van a ir muchísimo más lejos que los babilonios y van a desarrollar cálculos matemáticos que les van a permitir descubrir unos ciclos súper interesantes, porque no sé de dónde salen, de 374.440 años. Les voy a repetir el número, 374.440 años, y eso les permitía explicar ciertos acontecimientos del universo, asuntos de la Tierra, migraciones, predecir el fin del mundo. ¿Se acuerdan que lo predijeron para el 2012? Creo que de pronto se pelaron en unos cuantos años. Bueno, pero luego de los mayas, de los babilonios y de todas estas civilizaciones antiguas van a aparecer los griegos, que además se interesan por el individuo en sí y recurrieron a la astrología, digamos que cuando su fe
en los dioses del Olimpo empezó a decaer un poco. Entonces, haciendo cada vez como mezcla de esas ideas antiguas de la religión, van a involucrar las ideas de la astrología y mezclaron entonces esas ideas viejas con ideas nuevas como las de la medicina, y en pequeñas dosis fueron introduciendo la astrología en ciencias como la medicina. Y entonces había un señor que se llamaba Beroso, que fue un refugiado caldeo, que fue quien le enseñó, quien instruyó a Hipócrates, el gran médico o el padre de la medicina, en los asuntos de astrología. Y entonces imagínense que Hipócrates empezó a usar la astrología como una herramienta de diagnóstico. Imagínense ustedes cómo hace uno para diagnosticar a un paciente según el astro que rige la casa donde nació o algo así. Pero posteriormente fue Ptolomeo, el gran escritor Ptolomeo, quien va a introducir la astrología como sistema de creencias y como sistema de creencias internacionales, y lo va a meter, digamos que incluir en sus escritos, y estos escritos van a ser un compendio de todo lo que se sabía en el mundo para ese momento. Y entonces durante 1400 años, digamos que Ptolomeo va a ser el rey con sus escritos, que van a ser como un manual del conocimiento para ese momento. Entonces es ahí como la astrología se gana su lugar como una rama más del conocimiento científico. Entonces digamos que es cierto también que la astrología se comprendió como una forma de tecnología a la cual le tenían cierto respeto, como reverencia y hasta miedo, pero digamos que tenía como un halo de misterio, ¿vale? Entonces esa utilidad práctica de la astrología, ese poderle preguntar qué cree que debemos hacer, va a ser cada vez más popular entre los hombres. Y digamos que se incluyó como en el mapa del mundo como un país extranjero al que, para conocerlo, para entenderlo, necesitábamos los ojos del extranjero, el que hablara el idioma como de ese país extranjero. Y entonces esos eran los astrólogos, quienes interpretaban ese país de afuera que se nos venía presentando. Entonces es gracioso que mientras Occidente consideraba la astrología como un descubrimiento de Oriente, a Oriente se le presentó la astrología como una invención de Occidente. Entonces digamos que para mí fue súper interesante entender que la astrología es algo así como la eterna extranjera, no es ni de los unos ni de los otros, es una ciencia que nadie ha sido capaz de decir como de adjudicarse su existencia y decir la creamos nosotros, no la inventamos nosotros y el mundo nos debe dar reconocimiento por ello. Entonces ese carácter de extranjera va a ser supremamente importante para el desarrollo de esta ciencia. Digamos que en Europa la astrología no se aceptó o no se implementó sino hasta el siglo XII, y allí también seguía siendo extranjera. Entonces, cuando alguien no era capaz de decidir algo, recurría a ella, recurría a los astrólogos para que les informaran un poco más. Entonces, digamos que los astrólogos se convirtieron en los modernizadores del paganismo. Entonces, ellos consideraban que haciendo esto iban a generar utilidad para los ciudadanos de a pie, ¿cierto? Para aquellos que iban a decidir entre multiplicidad de opciones. Entre más crezcan la cantidad de opciones, pues más información va a necesitar la persona que va a decidir. Ojo con esto, que lo vamos a tener que tener muy en mente para el final de la charla, para poder llegar a la conclusión a la que quiero llegar, ¿cierto? En un primer momento, en Europa y en Oriente, tanto el cristianismo como el islam van a satanizar la astrología y la van a considerar como algo nefasto, y digamos que va a ser algo que estaba como una afrenta a la voluntad divina. Pero finalmente, tanto el cristianismo como el islam van a hacer ciertos arreglos y adecuaciones, y van a terminar
incluyendo a la astrología durante mucho tiempo como una ciencia más a la cual consultar. Pues de hecho, no sé si ustedes recuerdan, yo creo que sí, todos aquí recordamos la historia de los Reyes Magos que llegaron al nacimiento de Jesús siguiendo una estrella. No era más pues que astrología, de hecho tenía una base de astronomía porque ellos estaban siguiendo una estrella por el firmamento, pero una cosa es seguir una estrella por el firmamento para guiarse y otra cosa es decir vamos a seguir esta estrella porque es que esta estrella marca la fecha y el día y la hora y el punto del nacimiento del Mesías. Ya ahí entra en el ámbito de lo, digamos, de lo mágico, de lo místico. Entonces en ese momento el cristianismo va a tener que aceptar una influencia de la astronomía de alguna manera. Entonces la astrología va a terminar permeándolo todo en el mundo. Tanto así, y sobre todo, digamos que en los momentos de crisis va a ser fundamental. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de París en 1348, cuando estamos hablando de plena peste negra, va a recurrir a la astrología para buscar una explicación, porque no sabían cómo darle una explicación a la pandemia de la peste, ¿cierto? Y entonces van a terminar concluyendo, oigan bien, la Facultad de Medicina de París va a terminar concluyendo que la peste negra se debía a la influencia de los astros como Marte, Saturno y Júpiter. Entonces, ante esa conclusión uno se preguntaría, pues ¿cuál es la importancia entonces de la astrología? Pero entonces después de esto vamos a llegar al Renacimiento y vamos a caer al Renacimiento. Para llegar al Renacimiento la astrología se va a engalanar de sus mejores galas y trajes de la erudición clásica y va a decir venimos de Grecia, venimos del mundo clásico para conquistar, digamos, los europeos cultos, que casi todos los reyes, príncipes y hasta los papas de la época van a consultar a los astrólogos para dar solución a las múltiples crisis de sus momentos, ¿cierto? Pero luego van a seguir 3 siglos de muchísimo silencio para la astrología, casi desaparece en ese proceso. Pero adivinen en qué momento la astrología va a resurgir. La astrología va a resurgir en el momento en el que el mundo vuelve a entrar en crisis. ¿Y cuándo vuelve a entrar en crisis? Pues en la Revolución Industrial. Entonces, para la época de la Revolución Industrial, la astrología va a volver a surgir en una Inglaterra industrializada, en una Alemania industrializada, en una Francia industrializada. Entonces, cuando llegamos a la Revolución Industrial, y digamos en el momento de 1824, va a aparecer el primer periódico dedicado a la astrología. Pilas, cuando decimos un periódico y estamos hablando de 1824, la gente ya está empezando a tener la posibilidad de leer y de relacionarse de uno a uno con esa información. Entonces digamos que, por ejemplo, Alemania, que va a ser la que más rápido se industrializa después de Inglaterra, va a coincidir con que un poco tiempo después, en su historia de industrialización, por ejemplo, Hitler asciende al poder y de la mano de él, comandantes como Hess, como Goebbels, van a decir abiertamente que creen en la astrología y que la usan para estructurar y planear sus tácticas de guerra. En Estados Unidos hasta el día de hoy se gasta y se invierten millones y millones y millones en astrología, en desarrollo de conocimiento por ese lado. Entonces nadie vio a ver con malos ojos, por ejemplo, cuando el presidente Reagan consultaba permanentemente a una señora que se llamaba Joan Quigley, que era conocida como la astróloga de Hollywood, y precisamente fue ella quien le dijo que según el horóscopo de Gorbachev, Reagan debería o debía en ese momento acabar con la Guerra Fría, y así se hizo. Entonces, pues la verdad es que ni Reagan, ni Hitler, ni ninguno de ellos estaba haciendo nada distinto que no se hubiera hecho desde la mismísima Edad Media. Por ejemplo, cuando Fernando II, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y además rey de Sicilia y de Jerusalén, que se casó con la hija del rey de Inglaterra, y adivinen que se negó a consumar su matrimonio hasta que los astrólogos no le dieran la fecha y la hora en que lo consideraban más propicio. Entonces, digamos que desde hace muchísimo tiempo los jefes de Estado
consultaron la astrología, pero lo iban a mantener, digamos, de manera como subterfugia, o lo iban a mantener en secreto. Pero digamos que más o menos a partir desde 1930 los periódicos empiezan a publicar asuntos de astrología, y empiezan a publicar horóscopos, y empiezan a publicar interpretaciones de astrología y de cuáles son los astros que nos rigen en este momento o en el otro, y van a democratizar la astrología, y entonces nos vamos a volver unos seres que empezamos a consultar permanentemente ese saber que nos está llegando por todos lados, ¿cierto? Entonces digamos que para llegar a la conclusión y a este final y a esta idea que quiero dejar de cierre, es que digamos que a medida que el mundo cambia más rápido y hay mayor cantidad de posibilidades, las incertidumbres también crecen, los conflictos también crecen, y entonces cuando hay incertidumbres, el hombre ha acudido históricamente a la astrología porque ella le ha presentado la oportunidad, digamos, como de encontrar ciertas certezas, que ya es cuestión de creer o no creer, de creencia, ¿cierto?, de fe o no, pero la conclusión a la que llegué después de buscar toda esta historia de la astrología es que precisamente la astrología se ha convertido en el mercado negro de la esperanza. Es a la astrología a la que vamos cuando queremos buscar una esperanza, queremos encontrar algo que nos diga, venga, puede ser por aquí o puede ser por allí, o que nos diga, como la mamá del cuento al principio, váyase de chaqueta que va a llover. Entonces esa es la invitación que les quería hacer el día de hoy. Recibo sus comentarios, sus preguntas, todo lo que tengan o les haya quedado de idea de esta charla. Me encanta leerlos en los comentarios que me dejan en el canal de YouTube, los disfruto muchísimo. Muchas gracias a ustedes por acompañarme esta noche de hoy, y nos vemos en el próximo Polihistorias.